Hola a todos, soy Javier Genero, consultor en dirección y gestión de empresas. Bienvenidos a mi canal y en particular esta lista de reproducción que llamé Memorias de un consultor. Bueno, ¿esto por qué? Porque luego de una trayectoria de más de 150, 160 casos de consultoría atendidos en los últimos 16 años, más otros 22 años ya trabajados para otras empresas, ¿verdad? Acumulo muchas experiencias y muchos casos que son dignos de ser compartidos y que su conocimiento permite extraer jugo, enseñanzas, nutrirse, y por eso es que los quiero compartir. Para esto voy a cuidar muchísimo de mantener bajo reserva a todos mis clientes. Para esto en ningún momento se va a dar ningún tipo de seña particular que le permita a nadie siquiera figurarse de quién se trata. Esto es que si voy a hablar de un caso, de una empresa que en la realidad pueda llegar a tener, no sé, tener negocios en el rubro textil y tener en el rubro, no sé, bazar, pondré que está en el rubro cotillón y librería. O sea que no van a poder deducir por el rubro que yo elija para contar la historia. También voy a contar historias tanto propias, o sea que las he vivido en primera persona, como historias que me contaron otros colegas, e incluso mi padre, que en definitiva fue contador durante muchísimos años, tuvo un estudio contable y aprendí muchas lecciones de mi padre, que las sigo todavía aplicando el día de hoy. También voy a cambiar en los casos la cantidad de integrantes o miembros del grupo, ya sea familiar como no familiar. O sea que si se trata en la realidad de un padre con 3 hijos, diré que es un padre con una hija y una sobrina, y puede ser que llame hijo a quien era una sobrina y llame, ¿no es cierto?, a sobrina a quien era una empleada, de modo tal de que tampoco van a poder deducir de quién se trata por la configuración de los personajes que yo instale en la historia. En definitiva, cualquier semejanza con la realidad realmente, chicos, es purísima coincidencia, ¿sí? Lo que sí no van a poder evitar sentirse identificados si sienten que estoy hablando de su caso o un caso muy parecido. Pero en tal caso de eso se trata, del hecho de que, bueno, si hablo de un empresario que es muy iracundo y que revolea los teléfonos y que los rompe y todo esto, y bueno, a lo mejor habrá, además del caso que yo conozco, habrá 20 más, ¿no es cierto? Y por eso podrán deducir, se podrá referir a Juan, a Pedro, a Luis, a González, a Pérez, pero no es la idea. En tal caso, si cuento eso es porque lo que quiero hacer foco es en la ira. ¿Por qué los empresarios llegan a niveles de algunos de desesperación, de desesperanza, de ira? ¿Y cómo atendí esos casos? ¿Qué tratamiento les di? Así es que ese es el único propósito que tiene contar historias. No exponer a nadie no tiene ningún sentido si lo que nos interesa en definitiva es la situación de cualquier ser humano puesto bajo presión y cómo ha respondido. Y cualquier consultor atendiendo estos casos bajo presión y cómo ha respondido. Y si fue bueno, si fue malo, y qué le pasó al consultor, y si durmió o no durmió. Como un caso que tuve que lamentablemente me arruinó un año de mi vida, ya lo contaré más adelante. Así que bueno, esto es lo que vamos a encontrar en esta lista de reproducción. Casos reales, concretos, pero por supuesto que muy maquillados para que vos no te des cuenta ni siquiera puedas decir de quién se trata. Eso, quédate tranquilo, está muy bien planeado el recorrido que voy a hacer. También los casos que he elegido realmente son dignos de ser contados y son intemporales. Pero hoy voy a contarte
¿Cómo es que yo me hice consultor? Que es una pregunta que me hace toda la gente. Muchas personas me hacen, ¿no? Por sobre todo los nuevos consultores o los jóvenes que quieren ser consultores, ¿no es cierto? Que quieren saber y cómo arranqué y cómo no se imaginan cómo. Entonces, no creo que yo contándole mi historia ustedes digan, bueno, voy a replicar lo que hizo Llenero, porque no, fue muy, muy especial. Pero sí, por lo menos que tengan un caso, el caso de cómo es que nací yo como consultor y bueno, qué es lo que tuve que hacer. Yo egresé en el año 82, en diciembre del 82 egresé como administrador de empresas del centro del Colegio Americano de Rosario, que actualmente es la Universidad UCEL. En realidad, UCEL significa Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En aquellos años, el año 82, había conflictos con Malvinas y todas estas cuestiones. Entonces, por una cuestión de protección, eliminaron el nombre de Colegio Americano porque temían atentados y le pusieron Centro Educativo Latinoamericano. Lo cierto que el Colegio Americano fue el incursor en Rosario de la carrera de administración de empresas, en articulación con el Colegio Ward de Buenos Aires, que tenía ya la licenciatura. Entonces el proyecto era establecer esta tecnicatura superior y luego agregar un año más al plan y hacer la licenciatura. Bueno, quiero decirte, yo creo que fui la tercera generación de administradores de empresas de Rosario. Con decirte que nuestros profesores, cuando nosotros les preguntábamos, ¿no es cierto?, qué íbamos a hacer, no nos sabían decir a qué nos íbamos a dedicar. Tan nueva era en la década del 80 la administración de empresas. Así es que bueno, salí de allí con mi título, volví a trabajar en el estudio contable de mi padre unos años, unos meses, me volví a Rosario a estudiar música, bueno, estas cuestiones vocacionales, trabajando en la empresa de un profesor de la facultad que me llevó ahí a la empresa, y al año siguiente, era el 84, me pude trasladar a Córdoba a una empresa que era la representante de esta empresa de Rosario. Esto era una metalúrgica y acá también. Las vueltas de la vida es que esta empresa que me dio mi primer trabajo en Córdoba en el año 84, me volvió a convocar el año pasado, 2019, o sea, 7 años después, o 33, no sé, ya perdí la cuenta, más de 30 años después, como consultor. Y sigue siendo ahora mi cliente. O sea, que entré en la administración en el año 84 y vuelvo ¿no es cierto?, 35 años después como consultor externo para ayudarla a organizarse. Bueno, eso es una parte de la anécdota. Lo cierto es que desde que yo trabajé en Rosario y después me trasladé acá a Córdoba, nunca fui feliz en las empresas. Es la verdad. Nunca me sentí bien, cómodo, feliz, a mis anchas. Por el contrario, siempre me pareció que algo no andaba y no andaba. Yo digo que en muchas empresas reinaba la ley del absurdo. Todo era en contra de lo que debía ser. Si algo podía ser corto, lo hacían largo. Si algo se podía modernizar, lo conservaban anticuado. Realmente las empresas, en cuanto a innovación, en Córdoba en los años 80 era muy difícil de ver. Todo era muy trabado, pero aparte dentro del ambiente, el liderazgo de aquel entonces era muy a nivel de las personalidades muy fuertes, muy prepotentes, o muy cerradas, muy tercas. Todo pasaba por una cuestión de mando y de subordinación. Y yo, cuando iba empresa por empresa trabajando, siempre me ocupaba de ganar suficiente dinero para pagarme a mí mismo y para que gane la empresa, aportando ideas. Y cuando yo veía que a mí no me escuchaban las ideas mías,
y que yo al final sentía como que perdía el tiempo. Lo que siempre hacía es que me buscaba una empresa mejor y me iba. Mi papá, bueno, dentro de las tantas cosas que me enseñó, pero algo que me dijo es que el buen empleado jamás es despedido. Y dice que el buen empleado jamás es despedido. Y yo renuncié 8 veces. O sea, yo me fui de 8 empresas. Trabajaba un par de años, 2 o 3 años y me iba. Si no me escuchaban, a la larga me buscaba algo mejor o por lo menos probaba algo mejor. Yo sé que es difícil, yo sé que eso es embromado, a veces no se puede, pero también yo tenía ese temperamento contestatario y al final yo ya yo no lo soportaba más. O sea, si no se podía avanzar, si no se podía modernizar, si para comprar una computadora, que cómo vamos a llevar el inventario por computadora, que vienen los de la DGI y te sacan el CPU, una historia, todo eso me cansó. Pero lo que más me cansó es tener que aguantar las personalidades de los dueños. Que muchos de los dueños de las empresas realmente eran personas muy poco cultas, mucho menos educadas que muchos de sus empleados, y sin embargo, porque eran dueños del escritorio, de la silla donde vos estabas sentado, ¿no es cierto? Ese solo hecho, ¿viste? Le servía para tratarte mal, para hacer una justicia, doble justicia. O sea, y yo lo he dicho a muchos empresarios. Si de repente, ¿no es cierto?, vos sos un empresario, tenés muchísimos problemas, venís del banco, tenés muchísimos problemas y el banco te acaba de decir que no te da el crédito y encima estás en rojo, y entonces entras como una tromba, como una furia en la empresa directamente, no saludas a nadie y pasaste, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pensar la gente? Uy, ¿cómo está hoy el patrón? Uy, ¿qué día vamos a tener? Uy, o sea, ¿no es cierto? Ahora cambiemos el rol. ¿Qué pasa si a un empleado, ¿no es cierto?, le dicen que le embargan en su tarjeta y que su esposa tiene cáncer y tiene que ir a trabajar, y porque tiene la cabeza en otro lado, entra al salón de venta y está el dueño y pasa enfrente y no lo saluda? El dueño se pega una ofensa, que ya lo va a poner en su sitio. Así era antes, chicos, no te digo que ahora sea así, pero antes era así. Antes había un mundo para los que tenían el poder y otro mundo para los que podíamos trabajar y se nos dijera una sola vez las cosas, las hacíamos. Para los que pensábamos de verdad, no queríamos ser terminales bobas, ni tampoco terminal boba, siempre les digo, a un monitor que no tiene CPU, ¿no es cierto? Que el monitor proyecta lo que la CPU determina. Entonces, en esas empresas en donde los únicos que tenían que pensar era el dueño y el contador del dueño y nadie más. Y todos nosotros teníamos que ser terminales bobas. Y vos veías la ley del absurdo, ¿no es cierto?, en donde se podía hacer corto, se le hacía larga, la pérdida de eficiencia y demás. Bueno, todas esas cosas me hartaron, me cansaron. Tal vez yo era un millennial o un centennial a esa edad, qué sé yo, no sé, a lo mejor yo ya renegaba, ¿no es cierto?, un adelantado a mi tiempo, de que yo quería otro tipo de empresa, porque siempre creí que podía haber otro tipo de empresa diferente. Y yo siempre soñé con eso, pero yo no es que yo critiqué y me callaba la boca, yo proponía y también generaba herramientas. Y bueno, muchas de las cosas que hoy aplico como consultor, en realidad no es ni más ni menos que herramientas que creé durante esos 22 años de trabajo dentro de esas empresas. Así que aquí te hago una pausita y te la sigo en el próximo video.